Dixo Daily presenta. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Fuera de la Caja, revisando la semana que terminó el 7 de septiembre, primera semana de septiembre, en la que obviamente empezamos con el informe presidencial, que ya no es como antes. Hace muchos años el informe era pues un evento que se llevaba el día entero. El presidente hablaba 3, 4, 5 horas y decía un montón de cosas. Todo el mundo estaba atentísimo a ese informe porque ahí daban datos que en ningún otro momento podía uno conocer. Por ejemplo, el monto de las reservas del Banco de México solamente se publicaba en 2 ocasiones al año, al inicio del año y el día del informe presidencial. Afortunadamente ahora tenemos esa información diaria y ya no tenemos que andarnos preocupando, pero así era en esa época. El informe perdió mucha importancia cuando la oposición decidió que no quería escuchar a Vicente Fox, porque según ellos había actuado en su contra en la elección de 2006. Y ahí terminó el informe presidencial propiamente hablando. Se sigue entregando, porque así dice la Constitución, cada año, el día 1 de septiembre, un bonche de documentos al Congreso para que los revisen y llamen a los secretarios y hablen con ellos. Es pura faramalla. Pero ahí terminó el informe. Desde entonces los presidentes tuvieron un evento pues más bien privado. Iban los medios, iban políticos importantes, pero no hablaba con el Congreso. Daba esa información impresa y el presidente se echaba un discursillo, un mensaje político, unas veces más importante que otros, pero ya no era lo anterior. Esto también se acaba cuando llega López Obrador y empieza a hablar diario. Ya sabe usted que esa era la estrategia fundamental de López Obrador, estar guiando la narrativa en la dirección que a él le convenía, sin importar si lo que decía era cierto o no. Y pues los informes empezó a darlos cada 3 meses, que eran una especie de recopilación de sus conferencias matutinas, de manera que hoy ya no tiene importancia lo que ocurre en ese evento. Yo no lo vi. No me interesa mucho, según reseñas que he visto de colegas. Lo que hizo es lo mismo que hacía López Obrador. La señora Sheinbaum se recetó una sarta de mentiras que no hay manera de contestarle porque pues habla sola. Todo el mundo las repite como si fueran ciertas, incluyendo los medios, y eso es una tragedia, ¿no? Pero bueno, pues así es como funciona. Ese mismo día tomó posesión la Suprema Corte de Justicia y propiamente hablando inició el nuevo Poder Judicial. Lo hicieron los de la Suprema Corte, los ministros, con un evento ahí de purificación y con Quetzalcóatl y no sé qué tanto. Muchos colegas se han quejado, y con razón, de que esto rompe con el Estado laico. Estado laico no significa que no es católico, sino que no está con ninguna religión y al mismo tiempo pues puede aceptar a todas. Si de pronto se les ocurre que hay una religión inventada por ellos, que dicen que tiene raíces prehispánicas o de los pueblos originarios, ese es un invento, pero en cualquier caso están actuando en contra del Estado laico. Hay un cierto conjunto de creencias que ellos están considerando superior a los demás. Y eso pues es un problema que eventualmente vamos a sufrir. No es el problema más serio que tiene ahorita este nuevo Poder Judicial. Lo más serio es que no tienen la más remota idea de qué tienen que hacer, a qué llegaron, con qué se hacen las cosas. Lo que están haciendo, como le han hecho desde que llegaron en 2018 al Poder Ejecutivo y al Legislativo, es saquear todo. Meten a su gente, corren a los que estaban, no tienen ningún interés en mantener capital humano,
tienen interés en obtener prebendas, en eso están, lo van a hacer también aquí en la Corte, en todo el Poder Judicial, y para mí la gran preocupación es que esto elimina el instrumento que tenemos los mexicanos para resolver nuestros conflictos, para eso son los jueces. Si tenemos conflictos y no hay jueces que los resuelvan, entonces los vamos a tener que resolver nosotros. Y si los empezamos a resolver nosotros y a hacernos justicia por propia mano, esto va a estar horrible. Más aún cuando sabemos, tenemos una gran cantidad de personas armadas en México. Los grupos criminales están actuando en territorios cada vez más amplios, haciendo uso de cada vez más estrategias para saquear a la población. Y esto, pues, insisto, puede llevarnos a una situación muy difícil de manejar. No es simplemente que si los gringos están presionando porque quieren a narcopolíticos, no, es un problema de desintegración del Estado y realmente serio. Y la idea de acabar con el Poder Judicial acelera ese proceso de desintegración. Y cada vez que hemos tenido esos procesos, acabamos matándonos. Entonces, yo sí estoy preocupado por eso. Obviamente no está en mis manos, pero al menos se lo puedo platicar para que usted también se preocupe y no sea yo el único que sufre. Hablando de los gringos, también esta semana vino Marco Rubio, secretario de Estado. Pocas horas antes de que llegara a México, el ejército estadounidense, la Marina, hundió una lancha venezolana que según ellos traía droga, pero no les preguntaron, ¡pum!, los desaparecieron. Esto ya es un tema de discusión en Estados Unidos porque es un acto de guerra. Eso no es el tratar de imponer la justicia o de actuar en contra de criminales. No, eso fue un acto de guerra. Y pues hay la discusión de que el señor Trump no tiene la atribución de hacer eso dentro de las reglas estadounidenses, ya no hablemos del derecho internacional. De manera pues que ahí está la discusión que se suma a todas las demás, en donde el señor Trump ha estado buscando cómo extender los límites del poder ejecutivo, anulando en los hechos al poder legislativo, y hasta ahora con el respaldo de la Suprema Corte, que, insisto, le dio al señor impunidad absoluta antes de que llegara a la presidencia. Y tenemos muchos la duda de si eso no fue determinante para que ganara la elección. No se le olvide, el señor ya estaba condenado por 37 delitos y tenía que haber pagado pena de cárcel. Y no se la aplicaron porque la Corte dijo que el presidente, actuando como tal, es inmune. Entonces, pues el señor está viendo hasta dónde llega su impunidad, y en ese proceso está haciendo lo mismo que hizo López aquí en México, destruyendo las instituciones. Estamos hablando del país más poderoso del mundo, que había sido la democracia más longeva y que ahora está en un riesgo similar al nuestro. Allá también muchísima gente está armada y eso pues puede poner las cosas muy complicadas. Ya hemos hablado del grupo de choque que construyó, de cómo está actuando contra los que ellos consideran indeseables, que son muy prietitos, pero ya también agarraron orientales, se fueron sobre las instalaciones de una empresa coreana, pero es una planta que estaban construyendo para hacer baterías, un montón de coreanos que están trabajando ahí, la mayoría ingenieros. Había también latinoamericanos, creo que mexicanos, agarraron parejo, se los llevaron a todos. ¿Por qué? Pues porque pueden, nada más. No tienen la autorización para hacerlo, están actuando, en mi opinión, ilegalmente, pero acuérdese, esta agencia, ICE, de Inmigración y Aduanas, tiene ahora ya más presupuesto que el que tiene Italia para su defensa nacional. Entonces, mídale de qué tamaño es la guerra interna que está desarrollando el señor Trump ahí mismo en su país, en Estados Unidos. Vino el señor Marco Rubio, aterrizó en el AIFA un día que estaba lloviendo gacho, todo salió mal, obviamente. Nunca habló con la presidenta de forma directa, según dicen los columnistas que tienen información, de manera pues que siempre habló con alfiles de López ahí presentes. Esto no creo que sea lo que él quería, pero bueno, así se dieron las cosas. Casi de inmediato nos enteramos que habían detenido a un vicealmirante de la Armada de México.
Eso es un puesto muy elevado, es, creo yo, equivalente al general de brigada. No es una cosa menor, y lo detienen acusado de ser responsable del barco aquel, ¿se acuerda que detuvieron hace unos meses? Creo que fue en marzo, con 10 millones de litros de gasolina allá por Tamaulipas. Entonces se empieza a aclarar cómo está este inmenso negocio que estaban haciendo, ahora sabemos, funcionarios de aduana, probablemente funcionarios del estado de Tamaulipas, marinos, pues los que gobiernan, ahora sí, los que ustedes llaman narcopolíticos, pues ahí están, ¿no? Y narcomilitares, ¿no? Lo detuvieron, curiosamente, el día que vino Marco Rubio. Nos enteramos 3 días después. Lo tienen entambado y vamos a ver cómo va avanzando esto. Ayer domingo el señor Harfuch dio una conferencia de prensa, habló de que había muchos otros detenidos, incluyendo empresarios. No vi que hubiera nombres, a lo mejor así está bien, pero bueno, están haciendo esto, que pues coincide con la visita de Rubio y me imagino tiene que ver con tratar de quitarse presión de parte de Estados Unidos, pero yo insistiría, lo preocupante para México no es lo que quiere hacer Trump, lo preocupante es el proceso de deterioro y desintegración en el que estamos metidos. Un tema que no debemos olvidar es esta recomposición geopolítica que estamos viviendo. El señor Trump ha provocado que muchísimos países se acerquen a China. Esto no era así, es decir, no tenía por qué ocurrir de esa manera. El enfrentamiento muy directo de Trump con China, y además mal manejado, lo que ha provocado es que China empiece a jalar a todos. Es el único que tiene lana. Y le insisto, no está en las mejores condiciones. China trae muchas dificultades económicas desde la quiebra de Evergrande, la empresa inmobiliaria más grande del mundo, quebró en octubre de 2021, y desde entonces China no puede crecer. El crecimiento que usted ve, primero es datos que ellos manipulan a su antojo. Allá la forma de crecimiento es la siguiente: el Partido Comunista Chino dice, este año vamos a crecer 5%. Y entonces todas las provincias se hacen bolas para llegar al 5%. Tienen la posibilidad de utilizar tierras, venderlas, administrarlas, etcétera, y eso es lo que hacen. Entonces, pues por eso el desarrollo inmobiliario creció de manera brutal después de la gran recesión y generó esta burbuja inmobiliaria que estalló en octubre del 21, le dijo. De entonces para acá, pues ya no hay forma de llegar al 5% dichoso, o al 7, o al 3, o al que sea. Y entonces están en la urgencia de producir a como dé lugar, porque si no fuese así, tendrían que despedir millones de chinos. Y eso pondría en riesgo al régimen. Y lo más importante para el Partido Comunista Chino es la estabilidad política. Para poder mantener a la gente ocupada, se han concentrado ahora sí, por primera vez, en exportar. Antes exportaban como un subproducto del exceso de inversión. El objetivo era invertir mucho, todo lo que usted ve en China, ¿no? Los trenes rápidos y aeropuertos y un montón de empresas, y eso funciona muy bien. El tema es que ahora sí necesitan exportar porque tienen que producir a como dé lugar. Para poder exportar, pues la forma más fácil es exportar barato. Y eso están haciendo, por eso encuentra usted autos chinos en México, igualitos a los americanos, a los japoneses, a los europeos, con más foquitos, más bonitos, pero sobre todo mucho más baratos, 30% más baratos. Están vendiendo abajo el costo. No le importa al gobierno chino perder dinero con tal de mantener a su gente trabajando, y en eso están. Y esto, pues, a lo mejor dura muchos años, a lo mejor no. Y Trump no necesitaba pelearse con China. Podía debilitarla empujando a sus aliados a irle cerrando a China los mercados. De por sí Estados Unidos, por ejemplo, no le compra coches a China, no están permitidos, sí le compra camiones. Ahí podía haber empujado un poco el arancel, podía haber hablado con México para decir, oye, güey, nos están quitando el mercado de los autos que producimos en Norteamérica, ponle un arancel para que estén al precio, 30%. Eso se pudo haber hecho y con eso hubiera empezado a debilitar a China. No lo hizo así, empezó con su drama de aranceles y a mí todo el mundo me hace los mandados y les voy a cobrar tanto. Y lo que generó fue una angustia
los mercados financieros, que ya platicamos, cuando el día de la liberación, como le llamó él, y después este fenómeno que el periódico Financial Times llamó el taco. Trump always chickens out. Trump siempre se acobarda, siempre se echa para atrás. Más o menos es cierto, no se echa por completo para atrás, pero sí se tiene que regresar porque sus fanfarronadas no son sostenibles. Entonces, lo que ha ocurrido es que China empezó a aprovechar. Y esta semana tuvimos una reunión de una organización que no tenía mucha importancia, Organización de Cooperación Shanghai. Una cosa ahí sencillita que habían organizado con Rusia y 3 o 4 países de los estanes, Kirguistán, Tayikistán, etc. Bueno, ahora esto ya se hizo una cosa bien grandota y ya invitaron a la India. Estuvo también, obviamente, Corea del Norte, que es una chichincle chino. Pero lo que vimos ya fue una especie de OTAN del Oriente. El desfile que organizó el señor Xi Jinping es el desfile militar más grande, yo creo que de la historia, y dicen los expertos que ahí aparecieron más de una decena de armas que no sabíamos que tenían. Armas novedosas, importantes, en algunos casos, dicen ellos, superiores a lo que tiene Estados Unidos. O sea, fue una muestra de que ellos tienen poder, y esa muestra se hizo con el señor Putin de un lado y el gordito de Corea del Norte del otro. Le insisto, fue un reajuste que a mí sí me parece que no debemos dejar de lado, porque creo que el señor Trump sí está costando mucho. No solo es la destrucción de las instituciones en Estados Unidos, no solo es el ataque directo a los inmigrantes e incluso a ciudadanos estadounidenses de los que no le gustan. Ha estado amenazando a una señora que salía en la tele de que le va a quitar la ciudadanía. Es una gringa de siempre, ¿no? Le va a quitar la ciudadanía. Está realmente siendo costoso allá al interior, está siendo costoso a los mercados financieros y ahora sabemos, está siendo costoso a el equilibrio geopolítico. Su cercanía con el señor Putin, su admiración por Xi, lo único que están provocando es que de aquel lado se organicen y Occidente pues esté en una situación bien compleja, porque el señor no quiere ayudar a Europa y sí quiere tener el control de América por completo. Para eso anda Rubio por aquí empezando a controlar a todos, pero pues eso, insisto, desequilibra el mundo que habíamos tenido. Ya sabíamos que estaba pasando esto, pero pues cada vez que lo vemos concretarse se siente un poquito más feo. Muy rápido termino diciéndole que hoy, lunes que estoy grabando para usted, se presenta el programa económico para el próximo año. Esto va a ocurrir más tarde de cuando yo estoy grabando y de cualquier manera prefiero revisarlo bien y ya lo platicaremos la próxima semana. A diferencia de lo que creen algunos colegas míos, yo no veo todavía una reactivación económica. Sí parece haber tocado fondo el consumo. La inversión sigue desplomándose, entonces el Banco de México le movió tantito la estimación de crecimiento hacia arriba. Los colegas que participan en la encuesta del Banco de México y en la encuesta de Citi están un poquito abajo en promedio de lo que publicó el banco. Medio punto están diciendo. Crece México medio punto este año y el año que entra 1,5. Más o menos por ahí andan. A lo mejor es un poquito menos. Yo sigo pensando alrededor de 0, y no nada más este año y el que sigue, sino probablemente varios, ¿eh? Pero eso lo platicaremos en próximas ocasiones. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.